cuenta del palatino y el esfenoide. Ajá, Como bien. que ubicarlos me da... Sí, el esfenoide es un hueso que está un poquito más profundo. No están los dos a la misma altura, es decir, está uno como más elevado que el otro. El- los huesos del piso del cráneo, digamos, el cráneo en sí, van a haber varios huesos que se están articulando y están formando una cavidad que tiene una forma también muy particular, que es la cavidad craneana, donde va a estar alojada, bueno, el cerebro, el cerebelo, un montón de estructuras del sistema nervioso. Entonces, el cerebro y demás quedan apoyados en, en parte de estos huesos del cráneo, que es lo que comúnmente se denomina el piso de la cavidad craneana. ¿Sí? El piso de la cavidad craneana. Ese piso, donde queda apoyado el cerebro, donde quedan apoyadas otras estructuras más, está formado por tres huesos. Uno, el occipital, que es el más caudal de todos, el que está bien atrás, conectado con el atlas, que es la primera vértebra del cuello. Ese es el primero que va a formar parte del piso del cráneo. Otro que viene un poquito más hacia adelante, conectado con el occipital, articulado rostralmente con el occipital, es el basiefenoides. Basiefenoides. Y el que viene un poco más a rostral todavía es el preefenoides. Antiguamente, el basiefenoides y el prefenoides se lo consideraba un solo hueso. Y se simplificaba un poco la historia. Bueno, hoy en día se habla de un basiefenoide que está más atrás y un prefenoide que está un poquito más adelante. Los dos están articulados, los dos se conectan entre sí. El basiefenoide está más atrás, el prefenoide está más adelante. ¿Mm? Bueno, esos huesos forman el piso del cráneo. Ahora, el palatino, ¿sí? El palatino no forma, no tiene nada que ver con la cavidad craneana. Es un hueso de la cara, un hueso de la cara, y que va a formar parte del techo, ¿sí? De la cavidad bucal, el techo de la boca. Ustedes se tocan con el dedo, el paladar, ¿sí? Van a tocar tejido blando también, pero por debajo de ese tejido van a tocar hueso, ¿sí? Ese hueso en parte es del maxilar y en parte es del palatino, y también parte del incisivo. Son tres huesos que van a estar formando el paladar duro, o también llamado paladar óseo. Bueno, el palatino forma parte del techo de la cavidad bucal, también va a formar parte de la cavidad nasal, ¿sí? Tendríamos que ver algún corte para poder explicar estas cuestiones, pero está a distinta altura, a distinto nivel de lo que sería el prefenoides o el efenoides, si queremos hablar de un hueso en conjunto. ¿Mm? Yo tengo una presentación también de cabeza, si quieren se las puedo pasar, se las puedo enviar, tal vez si la paso a PDF la puedo compartir, porque en formato PowerPoint me parece que va a ser medio difícil, pero lo podemos compartir sin ningún problema. Inclusive yo les puedo hacer una clase, si quieren, con la presentación, lo grabo y explico un poquito todas estas cuestiones de la cabeza, y bueno, se lo subo ¿cómo se llama? Al YouTube, como dice la otra vuelta. Y hacemos así. Sí, profe, Bueno, estaría buenísimo, la verdad. bien. Okay. Sería bueno eso, la verdad. Sí, pues yo, digamos, tengo montones de imágenes, fotos, y bueno, lo podemos hacer de esa forma. Como para ir ganando tiempo también, para que no nos quedemos muy atrás, porque yo estoy viendo que están cargando mucho material en el CIAL, como para respetar un poco el cronograma, debe ser, calculo yo, pero bueno, es como que queremos ir demasiado rápido, me parece, pensando en que no tenemos esta posibilidad de interactuar de manera más periódica y de hacerlo presencial, que eso es la parte más compleja. Bueno, vemos algunas cositas. Sí. A mí se me complicó en la guía de cabeza con los casos clínicos. Bueno, sí, eso también lo voy a explicar, sí, porque hay algunos que inclusive, hay algunos casos que
habría que remodificar alguna consigna porque pueden llegar a generar algún tipo de confusión. Pero bueno, eso también lo puedo llegar a explicar. Eso un poquito iba vinculado a algunas cuestiones de la práctica profesional, que bueno, tenemos que tener en consideración ciertas estructuras anatómicas, bueno, por eso era como una partecita como para ponerse a investigar un poco estas cuestiones de la cabeza. Pero bueno, yo después se los trato de explicar ahí en el video, para que un poco se orienten a lo que va las consignas. Una tiene que ver Profe, con un hueso que está separando la cavidad craneana de la cavidad nasal, que es el etmoides. Otro tiene que ver con algunas cavidades que hay en la cabeza, que están conectadas con la cavidad nasal, que se llaman senos paranasales. Bueno, hay un montón de detalles que, bueno, voy a tratar de explicárselos en la... No me cierra, que no veo nada, yo acá, es mi hija que está cerrando las ventanas y me deja ciego. Bueno, entonces, bueno, eso voy a tratar de explicárselo en la grabación, que espero que no sea muy confusa ni tampoco muy extensa, para que sea fácil de grabar. Sí, ¿qué pregunta iban a hacer? eso de los casos. ¿Eso de qué? Ah, de los de casos los- clínicos, sí. Sí, no sé de dónde lo sacaron los chicos, porque yo tengo la guía del año pasado y como que no tengo eso, o no los encontré. No, mira, te explico más o menos cómo fue la situación. Esa guía se rearmó, pero justo cuando la estábamos terminando, nos agarró esto de la pandemia y que nos tuvimos que todo retirar digamos, de nuestro lugar de trabajo, y es como que faltó una parte de darle cierta retoque. Pero bueno, esa guía que vos tenés del año pasado se modificó y se le agregaron algunas cositas, por eso es que tal vez vos no lo tengas. ¿Me explico? Ajá. Esos casos, bueno, los queríamos empezar a poner en práctica ahora, pero justo nos agarró toda esta historia, entonces quedó una parte ahí sin darle el último retoque. Bueno, por eso es que puede ser algo medio confuso en algunas cuestiones. Y bueno, la idea, si puedo hacerlo de manera simple, se los voy a tratar de explicar en el video. Pero bueno, son tres situaciones problemáticas, creo, no me acuerdo, si no recuerdo mal, 3 o 4, no sé, creo que andaban por ahí, y que tienen que ver un poco con eso, con la cavidad nasal, cómo está vinculada con la cavidad craneana. Otro que tiene que ver con cuando se hace el descorne en los animales, en los bovinos adultos, qué precauciones hay que tener para no lesionar unas estructuras que están vinculadas con la cavidad craneana. Bueno, todo relacionado de alguna forma con esto de la osteología de la cabeza, ¿sí? Con la osteología de la cabeza. Bueno, respecto a esta cuestión de... A ver por qué se me queda ahí y no puedo sacarlo. Para mí es mejor. Listo. Bueno, eso ya lo leí, lo que preguntaron recién del chat. Bueno, el tema de lo que sería fémur. No sé por qué me aparece acá, no veo. Hay algo que me está tapando. No sé por qué no desaparece. Esperen. No sé. Listo. Bueno, lo dejemos ahí porque la verdad que no sé. Lo que estoy mostrando acá es básicamente el hueso del muslo, ¿sí? El hueso del muslo, donde vamos a tener distintos dibujitos, distintos esquemas. Los 3 primeros, digamos de izquierda a derecha, corresponden al carnívoro, con perro puntualmente, y los que están a la derecha de la pantalla son de distintas vistas, 2 vistas diferentes del fémur del caballo. El fémur es un hueso muy robusto, en todas las especies, es un hueso bastante robusto, es un hueso largo, ya tenemos que tener idea de cómo se clasifican los huesos, es un hueso largo, y tenemos que también saber cuál es la dirección. Tiene la dirección relativa, es decir, qué inclinación tiene el hueso, porque eso también nos va a permitir
revisar al animal. Entonces el fémur también tiene algunos detalles que tenemos que ir conociendo. Acá tenemos la primera imagen, es una imagen craneal del fémur de un perro. Después tenemos una imagen, la que le sigue, una imagen caudal, y la otra es una imagen lateral. Son 3 imágenes de carnívoro, y en el caso del caballo tenemos una imagen craneal y una imagen lateral. Lo que tienen que tener en cuenta es que esto no está representando, lógicamente, el tamaño del hueso. ¿Sí? Nunca vamos a poder comparar y confundir el fémur de un caballo con el fémur de un perro. Por más raza gigante que sea el perro, nunca va a tener un fémur del tamaño de lo que tiene un caballo. Pero más o menos las características se repiten, por eso si uno más o menos tiene idea de los detalles que tiene el fémur de una especie, más o menos lo va a poder trasladar a las otras especies sin problema. Hay algunas características que son por ahí particulares de algunos animales, pero en general los detalles, los relieves óseos que tiene este hueso, se repiten en las diferentes especies. Alguien iba a preguntar algo, me parece que yo seguí. No, yo, profe, que yo acá a mano tengo el fémur también. Ah, también tenés el fémur de la vaca. Sí, de la vaca. Tengo bueno, casi todo. Damos una pequeña descripción y después podemos mostrar el que vos tenés, a ver si aparecen algunas de esta estructura. ¿Qué características tienen todos los huesos largos? Y esto también ya lo tenemos que saber. ¿Qué características tienen? Bueno, tienen 2 extremos, más o menos ensanchados, que se llaman epífisis, y después vamos a tener la diáfisis, que es el cuerpo del hueso, que está en el centro del hueso. Epífisis proximal, epífisis distal, y el cuerpo o la diáfisis. Esto se repite en todas las especies de la misma forma. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro, eso cada hueso largo que estemos estudiando prácticamente tiene las mismas características. También tiene que tener en su interior una cavidad. Si yo lo corto, voy a tener que observar en su interior, ya sea el corte que haga, no importa, si es un corte sagital, si es un corte transversal, si es un corte frontal, lo que sea, voy a observar internamente una cavidad medular, que puede ser más o menos grande dependiendo del hueso largo que estemos estudiando. En el caso del fémur es un hueso que tiene una gran cavidad medular. Adentro tiene una gran cavidad medular donde está alojada gran parte de la médula ósea. Entonces, ¿qué estructuras o qué detalles del hueso tenemos que saber? Y como siempre decimos, tenemos que utilizar el listado de nombres. Tenemos una imagen en el libro, agarramos el listado de términos, ese listado que fue sacado desde la nomenclatura o nómina anatómica veterinaria. Entonces ahí nos fijamos, ¿qué tenemos que saber del fémur? En la epífisis proximal tenemos que saber tal y tal y tal cosa. En la diáfisis tenemos que conocer dónde está tal cosa. En la epífisis distal tal y tal cosa. Esa es un poco la idea, y esa es más o menos la mecánica que tenemos que hacer prácticamente con todos los huesos, ya sean los huesos de los miembros, los huesos de la columna vertebral, los huesos del cráneo, los huesos, bueno, de la cara. Esa es más o menos la dinámica, que es la que generalmente hacemos en los prácticos. Con el adicional que en el práctico tenemos el hueso ahí, entonces vamos corroborando realmente lo que vamos leyendo en el libro, lo que vamos identificando en la figura, en los esquemas, lo vamos corroborando y lo vamos identificando en el material anatómico. Bueno, esa parte por ahora no la tenemos, así que tenemos que ser ingeniosos y buscar la forma de poder reemplazar un poco esa cuestión. Entonces, en la parte proximal, en la epífisis proximal, hay una serie de relieves que son importantes. Hay algunos que son eminencias, otras que son cavidades, ¿sí? Pero yo podría decir que, por lo menos, las eminencias, desde mi punto de vista, son tal vez las más importantes. Hay una gran eminencia articular, de una forma prácticamente esférica, semiesférica, que eso es la cabeza del fémur. ¿Sí? Todos estamos viendo esa estructura. La cabeza del fémur, ¿hacia dónde se orienta? ¿Hacia medial o hacia lateral? ¿Qué creen ustedes? En el animal, piensen cómo está puesto la cabeza del fémur en su cuerpo. Ustedes también tienen. Hacia medial, porque tiene que encajar hacia medial, exactamente, porque tiene que conectarse con el acetábulo, tiene que articularse con el acetábulo para formar la cadera. Ya lo hemos visto inclusive en la radiografía, cómo la cabeza del fémur
queda orientada hacia el plano medio, apuntando hacia el plano medio, por eso es medial. Esa es una eminencia prácticamente, no digo que es esférica en su totalidad, pero es semiesférica, es bien redondeada, tal vez mucho más redondeada en los carnívoros que en los grandes herbívoros. Y en el caso nuestro es bien, bien redondeada. Bueno, esa cabeza del fémur no es absolutamente 100%, a ver si está acá, 100% articular. Acá estamos viendo la cabeza del fémur en distintas especies. En el bovino, en el caballo, que tampoco es tan esférica, en el perro, que es más parecida a la nuestra, al fémur del humano. Pero fíjense, tal vez la que mejor se vea por el tipo de foto, en el caso del bovino, fíjense como en el medio de la cabeza hay una depresión, hay una cavidad, una pequeña cavidad, como una fosa. Bueno, esa fosa, que acá figura con el nombre de fóvea, ¿qué significa fosa? ¿Sí? Fóvea es una fosa. Eso es el lugar donde se va a fijar, donde va a quedar anclado el ligamento de la cabeza del fémur. El ligamento que vimos que iba desde el acetábulo a la cabeza del fémur, va desde una cavidad no articular a otra cavidad no articular, desde la fosa que tiene el acetábulo a la fosa que tiene la cabeza del fémur. ¿Sí? Bueno, eso, si tuviésemos la posibilidad de tener un fémur en la mano, que ahí lo puede llegar a mostrar Mauro, va Profe, a ahí poder lo estoy marcarlo mostrando. sin problema, porque va a ver en el centro de la cabeza del fémur, hay una depresión que es la fosa de la cabeza del fémur. Bueno, justamente es ahí donde se fija el ligamento. El ligamento de la cabeza del fémur no se fija en cualquier lugar, se fija justamente en este lugar, en esa zona, ahí, donde voy a marcar ahora con el lapicito. Ahí donde se va a fijar la cabeza del fémur, acá también se va a fijar el ligamento de la cabeza del fémur, acá no se nota prácticamente, está muy plana, pero acá se ve un poquito en el perro, acá también, bueno. Y eso es lo que va a Profe, es permitir... chiquito el agujero ese, o sea, Sí, la no es muy cuestión profundo. En el caballo por ahí suele ser muy más profundo, pero es un ligamento que se agarra con mucha potencia. ¿Sí? Se agarra con Yo ahí lo mucha estoy potencia. mostrando, no sé si se alcanza a ver, ¿no? A ver, espera un cachito. Que no sé dónde está. A ver, más. Ya, ¿dónde está? Blando. Acá. Ahí está. ¿Lo ven, chicos, ahí? El que todavía esté semiconsciente, porque esto yo sé, ayer, sinceramente, yo ahora pude entender lo que es escuchar a alguien que está del otro lado. Ayer, bueno, no eran cuestiones muy vinculadas a contenido de materias, pero tuvimos 2 horas y pico con el secretario académico y con la secretaria académica y con el decano, y la verdad que mucha gente se dormía. Así que me imagino por ahí lo que les puede llegar a pasar a ustedes que están del otro lado de la computadora. Pero bueno, ahí se nota, lo está mostrando Mauro, la que está mostrando de frente, bien de frente a la cámara, la cabeza del fémur, se ve justamente esa manchita más oscura, eso es la fosa de la cabeza. La fosa de la cabeza, que es donde se fija el ligamento de la cabeza del fémur. Una parte se adhiere, se agarra al acetábulo y otra parte se agarra a la cabeza femoral. De esa manera queda contenida o queda agarrada la cabeza del fémur en el interior del acetábulo. Y eso es el elemento, digamos, más importante para mantener la estabilidad articular. Bueno, perfecto. Bien. Vamos a borrar todo el dibujaje. Si volvemos a la anterior, otro de los detalles que tenemos que conocer es el trocánter mayor, ¿sí? Que es este relieve no articular, que acá lo estamos viendo desde distintos
distintos lugares, una vista craneal, una vista caudal, lateral. Bueno, el trocánter mayor también es un relieve muy importante, que es un relieve no articular. Es un relieve que va a servir, es un relieve bastante rugoso, en algunas especies tiene como cúspides, tiene como distintas partes, como pasa por ejemplo en el caballo, que es muy manifiesto, pero estos relieves no articulares, o eminencias no articulares, son relieves muy importantes porque acá se van a fijar músculos muy potentes, músculos realmente muy potentes, muy poderosos, que sirven para movilizar la articulación de la cadera y de esa manera también empujar el cuerpo hacia adelante. Recuerden que los animales tienen como si fuese una camioneta, tienen como tracción trasera. Es decir, la propulsión del cuerpo está dada principalmente por los miembros pélvicos de los animales. Entonces, muchos de los relieves que ustedes van a observar en los huesos de los animales, los huesos del miembro pélvico, son más marcados, o sobresalen mucho más que en el miembro torácico. Eso tiene que ver porque ahí se van a fijar estructuras musculares que son muy potentes, muy poderosas y que son fundamentales para la locomoción. Bueno, el trocánter mayor es esto que está marcado con el número 3. El trocánter mayor, acá también, en este lugar se ve. En el caso del caballo es un relieve realmente muy marcado, muy manifiesto. No voy a hablar ahora de si se puede palpar, si no se puede palpar, todo eso, si se puede tocar o no, porque si no, no vamos a terminar nunca. Pero a lo que voy es que es un relieve que hay que conocer. Esa palabra trocánter, que acá no está hecha la traducción, que dice trocánter mayor, con el número 3, lo voy a marcar con el lápiz, voy a seleccionar después otro color, porque la verdad que no se ve. A ver, vamos a agarrar un color más potente. A ver esto que dice hotline, no sé cuánto. Acá, a ver si lo puedo marcar. No sé. No sé. Bueno. Vamos a tratar de marcar con verde, capaz que se vea. Bueno, ahí dice trocánter mayor, con el número 3. El trocánter mayor tiene ese nombre porque está del lado lateral y es mucho más grande que el trocánter que está del lado medial, que está con el número 4, que ahí lo estoy marcando con el lapicito, es el trocánter menor. Fíjense que esto es el que está del lado medial, más o menos se corresponde a la ubicación que tiene la cabeza del fémur, pero es mucho más chiquito que el mayor. Fíjense en el caso del caballo, el tamaño que tiene el trocánter mayor, todo esto es el trocánter mayor del caballo, y este que está acá del lado medial es el trocánter menor. Es mucho más chico. Este va a recibir gran parte de toda la musculatura que se encarga de extender la cadera, que es un movimiento fundamental para la locomoción. Para que el animal pueda avanzar necesita mover la cadera, y por eso es que se fijan ahí gran parte de los músculos en el trocánter mayor. Esa palabra trocánter, que ahí está escrita en inglés, que en realidad no es con CH, sino que es trocánter, que lo van a ver en el listado de términos, lo van a escuchar solamente en un término propio del fémur, no lo vamos a repetir en otro hueso, ni en ninguna otra estructura. Es una estructura propia y un detalle propio del fémur. No va a aparecer en ningún otro hueso. Bien, y en el caso del caballo, nos vamos un poquito más hacia distal, vamos a encontrar otro trocánter más, que no está desarrollado, por lo menos en la mayoría de las especies no existe, suele mencionarse en el caso del perro, pero la verdad que no es evidente, pero sí en el caballo es una eminencia realmente muy generosa, muy grande, que está ubicada no en la epífisis, sino que está ubicada en la diáfisis, que ahí lo estoy marcando con el lápiz, se llama tercer trocánter. Es decir, que el fémur del caballo tendría 3 de estas eminencias. El trocánter mayor, que está de lateral, que es mucho más elevado que la cabeza del fémur. Si ustedes comparan la altura donde está la cabeza de donde está el trocánter, fíjense que hay una distancia.
el trocánter menor, que está al lado medial y es mucho más chiquitito, y además se le agrega un tercer trocánter. El tercer trocánter. Bueno, que ahí también se fijan músculos importantes. No vale la pena empezar a mencionar qué músculos se fijan ahí, bueno, qué función tienen y demás, porque vamos a hacer una ensalada de conceptos que los va a confundir. Profe, Sí, en ese link que pasó, que estaba el juego de las preguntas, sí. una de las preguntas era esa, Ah, evidencia sí. que pertenece al hueso húmero. ¿Al húmero o al fémur? No, al Al fémur. fémur, Ah, perdón. al fémur, tercer Sí. trocante. Sí, tercer trocánter, sí, exactamente. Bueno, ese como yo les comentaba a los chicos apenas se empezaron a unir a la charla, es una de las tantas herramientas que uno dispone como para poder un poco interactuar, un poco para poder saber, es muy subjetivo también, eso es cierto, pero más o menos como para empezar a tirarle preguntas como para, digamos, ejercitar un poco toda esta cuestión que estamos viendo, ¿no? Como yo les puse en el WhatsApp, no es la idea de que empiecen a competir entre ustedes ni nada por el estilo, simplemente es que uno más o menos se pueda autoevaluar, es decir, che, la verdad que de todas las preguntas que me largaron, contesté 2 con seguridad y el resto, la verdad que no tenía idea, o qué sé yo. Es para tener una forma de autoevaluarse, decir, me parece que me falta estudiarlo o estudiarlo de otra manera. Bueno, es un método, o sea, son herramientas que están a disposición, que las podemos seguir utilizando, que por ahí mucho del estilo de preguntas que ustedes van a observar son muy similares a las que generalmente nosotros hacemos en situaciones reales de examen, donde van a tener que contestar este tipo de consignas así de múltiple selección o múltiple opción. Y bueno, y un poco para empezar a calentar máquinas, yo no sé, la verdad, no sé si va a haber de alguna manera va a haber algún tipo de evaluación. Por el momento está todo muy en pañales, si se quiere, no tenemos ninguna seguridad de que se haga, ni tampoco el método más eficiente, bueno, pero es un poco más o menos para ir tirándole a ustedes que vayan practicando y vayan ejercitando en el tiempo que puedan, y bueno, también mantenerlos un poquito activos, porque si no yo lo que haría de una forma muy cómoda sería agarrar, les cargo todo el material, ustedes lo leen y nos vemos en algún momento, y listo, ya está. Y yo me quedo tranquilo porque yo les di todo el material y ustedes se tienen que sentar a estudiar, y de esa manera yo me quedo como con la conciencia tranquila que yo todo el material se los di. Pero bueno, y eso no queda en ningún lado, porque en definitiva yo no interactúo con ustedes si no hago este tipo de reuniones, si no hago este tipo por ahí de exámenes o simulación de exámenes virtuales. Entonces, bueno, de esa manera más o menos nos vamos manteniendo un poquito más activos y vemos en qué falla cada uno, y bueno, es muy difícil, la verdad, para mí tratar de mantener el estímulo, porque nos pasa inclusive en las aulas, cuando uno está en las aulas, despertar la curiosidad del alumno, o estimularlo, o de alguna manera incentivarlo para que se pongan a estudiar. Es una cuestión que cuesta, porque no todos tienen el mismo interés, porque no todos tienen la misma facilidad, porque son un grupo muy heterogéneo, porque por ahí no hay suficiente material. Bueno, hay un montón de cuestiones propias, individuales y de grupo y demás. Y bueno, imagínense en la virtualidad lo difícil que es para tratar de estimular a alguien que se ponga a leer, que se ponga a estudiar solo, que trate de investigar, que vea la manera de poder avanzar, de autoevaluarse. Bueno, es bastante complejo. No solamente, me imagino para ustedes, para nosotros es complejo, y me imagino lo que debe ser para ustedes que están recién empezando en una carrera, donde son carreras que necesitan sí o sí de actividad práctica. Esa es la realidad, por lo menos lo que yo siento. No sé si todo el mundo piensa igual, pero bueno, es lo que trato de hacer. Bueno, entonces, acá estamos marcando eminencias
que tiene el fémur. Eminencias articulares, ya dijimos la cabeza, eminencias no articulares como son el trocánter mayor, el trocánter menor, el tercer trocánter, que es una particularidad propia del fémur del caballo, que no lo van a ver en otra especie. En el perro, en algunos libros dicen que tiene un tercer trocánter, pero en realidad es una pequeña zona áspera que ni siquiera sobresale, no hay un relieve que se note muy bien. Entonces, algunos autores han directamente mencionado que no hay tercer trocánter en los carnívoros. Espérenme un cachito que voy a abrir la ventana porque ya no veo nada. A ver si se ve mejor ahí. Yo quiero ver el teclado y ustedes por ahí quieren ver un poco más. Bueno, mi cara no ayuda mucho, pero bueno. En definitiva, estas cuestiones son relieves importantes que tenemos en la epífisis y también un relieve interesante que está en la diáfisis, como el trocánter menor y el tercer trocánter del caballo. Después hay algunos detalles más, hay una fosa trocantérica, bueno, que acá justamente a mí no me deja verla, lo estoy marcando ahí, esa concavidad, esa cavidad que tenemos que, bueno, ahí Mauro va a poder encontrarla sin problemas, una cavidad que está entre lo que sería el trocánter mayor y la cabeza del fémur, y una cavidad que se llama fosa trocantérica, que debe estar acá anotada, con el número 5, bueno, acá está, en la leyenda, fosa trocantérica, bueno, ahí es un lugar donde se fijan también numerosos músculos que sirven para rotar la cadera. Si ustedes se ponen a pensar en la cadera suya, es una articulación muy móvil, que se mueve para muchísimos lugares. Se mueve para adelante, para craneal, para caudal, hacia lateral, hacia medial, rota para un lado, rota para el otro. Bueno, todos esos movimientos después los vamos a estar estudiando, son mucho menos notables en los animales. En los animales hay una restricción bastante importante de todos esos movimientos, ¿sí? Pero bueno, acá se fijan algunos músculos en esa depresión que está en la cara caudal principalmente, se fijan algunos músculos que sirven para movilizar la cadera. Después a nivel del cuerpo, dependiendo de la especie, bueno, ya hemos mencionado algunas características, el trocánter menor, el tercer trocánter también en el caballo, pero el cuerpo es más bien cilíndrico. Es un cuerpo más bien cilíndrico que le podemos mencionar o describir 4 caras, una cara craneal, una cara caudal, una cara lateral, una cara medial, donde no hay un límite exacto entre cada una de estas caras. ¿Por qué no hay un límite exacto? Porque no es como no es una estructura que tenga bordes netos, como si fuese, no sé, una caja. Sí, en una caja voy a poder discriminar cada cara porque sé que hay un borde bien notable que me está separando una cara de la otra, pero en el caso de estas estructuras que son más bien cilíndricas, se le describen esas caras, pero en realidad no hay un límite preciso entre ellas. Es decir, que una cara pasa a la otra de manera bastante confusa, si queremos decirlo. Bien, en la parte distal del fémur, en todas las especies también aparecen más o menos las mismas estructuras o los mismos detalles. Hay detalles que son articulares, hay tanto relieves como también algunas cavidades, y hay otros detalles que son no articulares, Un detalle que es importante para poder después entender cómo se forma la rodilla es otra de las articulaciones complejas que hay en el cuerpo, un detalle que es importante es este que estamos viendo acá, que está con el número 6. Vamos a ponerle esto que estamos viendo acá con el número 6, que ahí lo estoy remarcando, que en el caballo tiene una forma un poquito diferente, fíjense la forma que tiene el caballo, y es muy parecida a la forma que Mauro le va a encontrar en la vaca. Bueno, se me fue el puntero para cualquier lado. Esto que estoy marcando acá se llama tróclea.
la tróclea del fémur. ¿Para qué sirve esa tróclea? Hago la pregunta. Por Para eso- articular con, Sí. con con lo que tenemos adelante en la rodilla. ¿Qué tienen adelante en la con la rodilla? rótula. La rótula. Exacto. Ese hueso que tenemos ahí adelante de la rodilla, ese huesito que se mueve para un lado, para el otro, que es considerado un hueso corto, o en algunos libros, sobre todo de medicina humana, se menciona como un hueso sesamoideo, es un hueso que está intercalado en el recorrido de un músculo, por eso se llaman, los huesos sesamoideos se clasifican así, porque son huesos que se han desarrollado o que se formaron en el recorrido de algunos tendones o de algunos músculos. Bueno, la rótula es un sesamoideo, en realidad es el sesamoideo más grande que hay en el cuerpo. Entonces, justamente por esta tróclea